Hoy día vamos a aplicar los conceptos estudiados en la clase anterior asociados a campo eléctrico. Y en resumen, lo que nosotros estudiamos fue que el campo eléctrico, para obtenerlo, basta con ver qué fuerza eléctrica se está ejerciendo en un punto del espacio sobre una carga de prueba. Si la carga es de prueba, tiene las características de que siempre va a ser positiva. Si la carga es negativa, entonces se va a ir en contra de las líneas de campo eléctrico. De esa forma, la unidad de medida del campo eléctrico van a ser Newton partido por Coulomb. De esa forma, si tenemos que en un punto del espacio el campo eléctrico vale 3 Newton partido por Coulomb, esto se interpreta de la siguiente forma. Dado que la unidad de medida está en fracción, tenemos que volver a fracción el número entero que está acá para poder interpretarlo. De esa forma sabemos que sobre una carga de 1 Coulomb se están ejerciendo 3 newton de fuerza eléctrica. También vimos cómo obtener el campo eléctrico generado por una carga generadora de campo eléctrico. Para obtener ese valor basta con a la constante eléctrica multiplicar el valor de la carga y va a estar dividido por la distancia a la cual nosotros nos ubiquemos de la carga. Esta distancia es la distancia con respecto a la carga Q de prueba. La constante va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado partido por coulomb al cuadrado, siempre que estemos evaluando la interacción entre cuerpos en el vacío. Si no, tenemos que considerar la tabla que vimos las clases anteriores. El primer ejercicio nos dice, una carga positiva Q, que la tenemos acá, una carga positiva Q está fija en el centro de una mesa horizontal, como muestra la figura de este ejercicio. Una persona que desea averiguar si existe un campo eléctrico en P1, coloca en dicho punto una carga Q. Entonces hagamos el ejercicio A. Dice, ¿por qué se podría concluir que existe un campo eléctrico en P1? P1 se encuentra acá. Para concluir la existencia de un campo eléctrico en ese punto, primero la carga que coloquemos en este lugar, que nos dijeron que era una carga Q, tiene que verse afectada por fuerzas eléctricas. Eso quiere decir que si se expone en un estado de movimiento inicial igual a 0, si es que se llega a mover, significa que estamos cambiando su estado de movimiento. Y si estamos cambiando su estado de movimiento, se debe a una fuerza. Y dado que las únicas interacciones que hay en esta mesa son las interacciones eléctricas, la fuerza que va a sentir tendría que ser una fuerza eléctrica. Por tanto, si esta carga puesta en el punto Q se siente afectada por una fuerza eléctrica, podemos concluir que efectivamente en ese punto existe un campo eléctrico. Recuerda que habíamos visto que en la ecuación nosotros podíamos obtener el campo eléctrico dividiendo a la fuerza eléctrica el valor de la carga que pusiéramos, que a veces era de prueba y a veces no. Esto lo que nos quiere decir es que si sobre una carga se está ejerciendo una fuerza eléctrica, entonces en dicho punto existe un campo eléctrico. ¿Cuál es la carga que creó el campo eléctrico en P1? Bueno, la carga generadora del campo eléctrico es claramente la carga Q. No existe otra carga sobre la mesa sin considerar la que nosotros pusimos. No existe otra carga sobre la mesa que haya podido generar un campo eléctrico. ¿Cómo se denomina la carga Q colocada en P1? Si esa carga colocada en P1 tiene las siguientes características, ser positiva y de un valor de carga muy pequeño, entonces se va a denominar carga de prueba. Al retirar la carga Q del punto P1, ¿el campo eléctrico seguirá existiendo en ese punto? Claro que sí, porque el campo eléctrico no depende de las cargas que perciban el campo eléctrico. Trace el vector campo eléctrico en cada uno de los puntos. Para trazar el vector campo eléctrico, la dirección y su sentido,
se van a ver definidos según lo que le ocurriría a una carga de prueba positiva. Por tanto, si uno pone en el punto 1 una carga positiva, se sentiría repelida y se iría radialmente alejando de esa carga. Por tanto, el campo eléctrico queda definido con esa dirección y sentido. En P2 ocurre lo mismo, se aleja radialmente. En P3 también, porque por definición el campo eléctrico, la dirección, recuerda que la dirección es la línea a la cual se ejerce, y el sentido, que es la punta de la flecha, queda definida por cómo se vería afectada una carga de prueba, y las cargas de prueba son siempre positivas. Por eso el campo eléctrico sale de una carga positiva generadora y entra a una carga negativa generadora. Suponiendo que la carga Q fuese negativa, trace el vector campo eléctrico en cada uno de los puntos. En ese caso sería, si fuese negativa, vamos a suponer que ahora la carga es negativa. Una carga de prueba en el punto P1 se sentiría atraída. Acá igual. De esa forma, la dirección y sentido del campo eléctrico queda definido como la dirección y el sentido que recorrería una carga de prueba positiva. Se observa que una carga positiva Q equivalente a 1,5 microcoulomb colocada en el punto P queda sujeta a una fuerza eléctrica equivalente a 0,6 newton vertical hacia abajo. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en el punto P? Cuando nos preguntan por la intensidad, solamente nos preguntan por el valor numérico y su unidad de medida, no su dirección y sentido. Por tanto, para calcular la magnitud del campo eléctrico, a la fuerza eléctrica percibida por una carga, hay que dividirle el valor de la carga que está percibiendo esta fuerza. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener que la fuerza es igual a 0,6 newton y la carga es igual a 1,5 microcoulomb. Eso es por 10 a la menos 6 coulomb. Muestre en la figura la dirección y el sentido del vector campo eléctrico en P. Dirección y sentido ahora. Entonces, como esta es una carga positiva y la carga positiva se siente una fuerza hacia abajo, diríamos que el campo eléctrico va a tener exactamente la misma dirección y sentido. También va a ser un vector que vaya hacia abajo. En cierto punto del espacio existe un campo eléctrico equivalente a 5 por 10 a la 4 newton coulomb, horizontal hacia la izquierda. Vamos a poner al tiro eso como un dato. Horizontal hacia la izquierda. Horizontal y hacia la izquierda. Existe un campo eléctrico equivalente a 5 por 10 a la 4 newton coulomb. Horizontal hacia la izquierda. Si colocamos una carga Q en ese punto, si en este punto, observamos que tiende a desplazarse hacia la derecha. La fuerza eléctrica es hacia la derecha. Por acción de la fuerza eléctrica de magnitud 2 newton. ¿Cuál es el signo de la carga? Si una carga se mueve en sentido opuesto al del campo eléctrico, podemos decir inmediatamente que la carga es negativa. Determine en microcoulomb el valor de la carga. Dado que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica partido por el valor de la carga, entonces el valor de la carga va a ser igual a la fuerza eléctrica dividido el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico. Si reemplazamos tenemos 2 newton dividido 5 por 10 a la 4 newton partido por coulomb.
Como nos piden expresarlo en microcoulomb, tenemos que correr la coma 6 espacios y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá habría que agregar 1. Entonces esto es equivalente a 40 microcoulomb. Una carga eléctrica puntual positiva equivalente a 4,5 microcoulomb se encuentra en el aire. Recordemos que la constante eléctrica en el aire era muy parecida a la que encontramos en el vacío, así que la vamos a dejar como 9 por 10 a la 9. Considere un punto P situado a una distancia igual a 30 centímetros. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico creado por Q en P? El campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico por una carga es igual a la constante, el valor de la carga generadora, partido por la distancia a la cual nos encontramos al cuadrado. Si reemplazamos los datos tendríamos 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado, coulomb al cuadrado, multiplicado por el valor de la carga, 4,5 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido el valor del radio, que tiene que estar en metros, al cuadrado. Ahora reemplazamos y nos quedaría que la magnitud del campo eléctrico es igual a si el valor de Q se duplicara, ¿cuántas veces mayor se volvería la intensidad del campo eléctrico en P? Dado que el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga eléctrica, si este valor se duplica, entonces el campo eléctrico que obtuvimos acá también tendría que duplicarse. Entonces, ¿cuál sería el nuevo valor del campo eléctrico en P? Sería 2 veces los 450.000, que serían 900.000. En el ejercicio anterior, después de duplicar el valor de Q, considere un punto P' situado a 90 centímetros de esta carga. La distancia de P' a Q, ¿cuántas veces es mayor que la distancia de P a Q? Antes teníamos que el radio R del ejercicio anterior eran 30 centímetros, 0,3 metros. Y R', que es equivalente al punto P', son 90 centímetros. Que es 0,9 metros. Ya. Entonces, para saber cuántas veces es mayor, hay que dividir R' dividido R. Quedaría igual a 3 veces mayor. Eso quiere decir que R' partido por R es igual a 3. Por tanto, R' es 3 veces mayor a R. Entonces, la intensidad del campo eléctrico en P, ¿cuántas veces es menor en P'? Dado que R' es 3 veces R, la intensidad del campo eléctrico, como es inversamente al cuadrado de la distancia, entonces tendríamos que disminuye al cuadrado de este. Disminuiría 9 veces. Luego, ¿cuál es la intensidad del campo en P? Como nos están preguntando ahora la intensidad del campo en P, después de haberlo duplicado, quedaría que el valor del campo eléctrico es igual a la constante por 2 veces el valor de la carga y 3 veces el R anterior. 2 novenos
del campo eléctrico que habíamos obtenido inicialmente. Por tanto, sería igual a 2/9 multiplicado por 450.000. Esto nos da 900 dividido en 9. Newton Coulomb. Después de duplicar el valor de Q, imagine que esta carga y el punto P se encuentran en agua. Considere la constante dieléctrica de este material igual a 80. ¿El valor del campo eléctrico en P sería mayor o menor que en el aire? ¿Cuántas veces? ¿Cuál sería ahora la intensidad del campo en P? Como en la ecuación, el campo eléctrico es directamente proporcional a K, pero K estaba dado por la constante eléctrica en el vacío dividido por la constante en el material, que en este caso en el agua. Este disminuye 80 veces, por tanto este valor disminuiría también 80 veces. Entonces nos están pidiendo que sería mayor o menor que en el aire, sería menor. ¿Cuántas veces? 80 veces menor. ¿Y cuál sería ahora la intensidad del campo en P? Como nos están preguntando en P y no en P', serían los 900 que habíamos obtenido porque es el doble de este valor después de duplicarlo. Entonces serían los 900 dividido 80. 11.250. El nuevo campo eléctrico sería igual a 11.250 Newton Coulomb. Dos cargas puntuales. Q1 equivalente a 8 por 10 a la menos 7 Coulomb. Y Q2 equivalente a menos 8 por 10 a la menos 7 Coulomb. Se encuentran en aire a una distancia de 20 centímetros, 0,2 metros. Trace en la figura el vector campo eléctrico E1 originado por la carga Q1 en el punto P. En el punto P, la carga Q1 sería hacia la derecha. Trace en la figura el vector campo eléctrico E2 originado por la carga Q2 en el punto P. La carga Q2 es negativa, por tanto el campo eléctrico E2 también va a ir hacia la izquierda. ¿Cuál es el valor de E2? El valor de E2 está dado por la magnitud del campo eléctrico 2 es igual al valor de la constante eléctrica por la carga generadora dividido por la distancia que la separa al cuadrado. 9 por 10 a la 9 Newton Coulomb metros al cuadrado multiplicado por la carga generadora, que en este caso son 8 por 10 a la menos 7 Coulomb. Aquí no le ponemos el signo negativo porque los signos solo los usamos para saber la dirección y el sentido del campo eléctrico, no para ver la magnitud de este, dividido por la distancia que los separa. Vamos a suponer que el punto P se encuentra a 10 centímetros y esto se eleva al cuadrado. Entonces nos daría determina el campo eléctrico resultante por Q1 y Q2 en P. Ya.
Para calcular el campo eléctrico resultante, vamos a transformar el campo eléctrico 2 en un vector. Para transformarlo, lo primero que vamos a poner es su magnitud, que ya lo calculamos acá. Esa es su magnitud. Entonces sabemos que son 719.999,99 Newton Coulomb. Ahora vamos a poner su dirección. X tengo. Y ahora su sentido. Según el diagrama va hacia la derecha, por tanto el sentido es positivo. Ahora hay que calcular el campo eléctrico generado por la carga 1 como vector. Entonces tenemos, también va hacia la derecha, entonces su sentido también es positivo. El valor de la magnitud del campo eléctrico en 1 va a ser exactamente igual al 2 porque tiene la misma constante, la misma carga y la misma distancia. Por tanto, sabemos que va a ser 719.999,99 Newton Coulomb. Y la dirección también es sobre el eje X. Entonces, el campo eléctrico resultante es la suma vectorial. Por tanto, tendríamos el doble de esto. 1.439.999,99 positivo sobre el eje X. Vamos a poner esto como potencia. Campo eléctrico E es igual a positivo 1,4 por 10 elevado a. Veamos. La coma está acá. ¿Cuántos espacios la tengo que correr hasta llegar acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la 6. La unidad de medida eran Newton Coulomb sobre el eje X. Una esfera electrizada uniformemente produce en un punto P exterior a ella un campo eléctrico equivalente a 1,5 por 10 a la 4 Newton Coulomb. En ese punto el campo eléctrico es 1,5 por 10 a la 4 Newton Coulomb, cuya dirección y sentido se muestran en la figura. Lo vamos a marcar. La distancia de P a la superficie de la esfera es igual al propio radio de esta. ¿Cuál es el signo de la carga de la esfera? Si el campo eléctrico entra, significa que la esfera tiene signo negativo. Considera un punto P' muy cercano a la superficie del cuerpo. La distancia de P' al centro de la esfera, ¿cuántas veces es menor que la distancia de P a este centro? Dado que P se encuentra a 2 veces el radio y P' a una vez el radio, P se encuentra al doble de la distancia de P'. Por tanto, P' es 2 veces menor. Entonces, la intensidad del campo en P' es mayor o menor que en P. Es más intenso porque es inversamente proporcional al cuadrado. ¿Y cuántas veces más intenso? 2 veces, 4 veces más intenso. 4 veces más intenso. Entonces, queremos comparar el campo eléctrico E generado por el punto P y el campo eléctrico generado en el punto P', que lo vamos a llamar E'. Los datos que tenemos en P son que está a una distancia 2r y que la carga generadora es la misma, lo único que cambia es la distancia. Y en P' simplemente está a una distancia r. Por tanto, cuando acá calculamos el campo eléctrico vamos a tener que es igual a la constante, el valor de la carga generadora, 2 veces el radio al cuadrado.
que si lo resolvemos nos da así, 4R al cuadrado. Y si lo comparamos ahora, aquí tendríamos que el campo eléctrico nos daría igual a esto, en P'. Si a esto lo llamamos E', nos daríamos cuenta que en el punto P es igual a 4 veces menor a E', porque todo esto es equivalente a E'. Entonces, si nos preguntan en la C, entonces la intensidad de P' es mayor o menor que P, es mayor. ¿Y cuántas veces mayor? 4 veces mayor. De modo que, ¿cuál será la intensidad del campo en cualquier punto cercano a la superficie de esta esfera? Está dado por lo que escribimos acá. La constante, el valor de la carga, multiplicado por, dividido por el radio de la esfera al cuadrado. Y esto es igual a E. Por tanto, el campo eléctrico en E es igual a E' partido por 4, que es lo mismo a decir que para calcular el campo eléctrico en E' tendríamos que multiplicar 4 veces el valor del campo eléctrico en E, en P. Para responderla dice, de modo que ¿cuál será la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto cercano a la superficie de esta esfera? Entonces tendríamos que multiplicarlo por 4, el campo eléctrico que nos habían dado acá. Sería este valor por 4. Entonces sería 4 por 1,5 por 10 a la 4 Newton Coulomb igual al campo eléctrico N', que es la superficie de la esfera. Y esto es igual a 6 por 10 a la 4 Newton Coulomb. Un pedazo de caucho o hule es frotado en cierta región de su superficie, adquiriendo una carga negativa en esa región. Tal carga se distribuye en la superficie de la goma. ¿Por qué? No se va a distribuir porque el caucho es un aislante, por tanto queda fijo en la zona en donde adquirió la carga eléctrica. Un recipiente metálico de forma cilíndrica está electrizado positivamente. Una persona que sostiene mediante un mango aislante una pequeña bola, que también es de metal, toca con esa esfera los puntos A y B del recipiente. Cuando el contacto se hace en A, la esfera se electriza positiva, negativa o no adquiere carga eléctrica. Un recipiente metálico de forma cilíndrica, este recipiente que tenemos acá, está electrizado positivamente, tiene cargas positivas. Y nos dicen que el recipiente es metálico. Y una persona que sostiene mediante un mango aislante, este mango es aislante, por tanto a través de la persona no va a haber una descarga. Una persona que sostiene mediante un mango aislante una pequeña bola que también es de metal. Estas bolas son de metales, por tanto van a adquirir carga eléctrica. Toca con esta esfera los puntos A y B. El punto A está afuera y el punto B está dentro. Cuando el contacto se hace en A, la esfera se electriza positiva, negativa o no adquiere carga. Se electriza positivamente, dado que acá las cargas positivas se repelen entre sí. Eso quiere decir que les faltan electrones y se los van a quitar a la esfera que entró en contacto desde el exterior con ella. Y de esa forma la esfera A va a quedar cargada positivamente porque va a tener un exceso de protones. B. Cuando el contacto se hace en B, ¿se electriza la esfera? ¿Por qué? En B, dado que lo estamos haciendo en el interior de un objeto metálico, habíamos dicho que las cargas eléctricas se ponen solo en la superficie. Y en el interior no hay una distribución de carga. Por tanto, en el interior no se va a electrizar.
entonces no se va a electrizar porque no hay carga eléctrica en la superficie interna de la esfera. La distribución siempre es en la parte exterior. La fotografía muestra un cilindro hueco y una placa, ambos de metal, electrizados con cargas de signos contrarias. Las líneas de fuerza del campo eléctrico creado por estos dos objetos se pueden visualizar en la foto gracias a pequeñas fibras suspendidas en aceite que se orientan en la dirección de dichas líneas de fuerza. Observa la figura y responde. En el interior del cilindro las fibras se ven orientadas. ¿Por qué? En el interior del cilindro no hay orientación dado que el campo eléctrico en el interior de un cuerpo conductor se anula entre sí, como lo vimos en las clases anteriores. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica en esta superficie, para este punto dado, te da un vector, por ejemplo, que apunta hacia abajo. Pero acá, como se está distribuyendo equitativamente, esta nueva carga, que va a tener el mismo valor que la roja, te da un campo eléctrico hacia arriba. Y estas dos cargas se anulan entre sí. Por tanto, el campo eléctrico al interior de un cuerpo conductor siempre es cero. Y eso también se puede interpretar como que no hay una distribución de carga en el interior. Siempre las cargas tienden a irse hacia el exterior de un cuerpo conductor porque ahí hay mayor distancia entre las cargas y se puede mantener en un equilibrio mucho mejor. ¿Cuál o qué ángulo forman las líneas de fuerza con cada una de las superficies de los objetos? Las líneas de fuerza siempre son perpendiculares. Siempre son perpendiculares. Acá salen radialmente, formando un ángulo de 90 grados con la tangente, y acá las líneas de fuerza también llegan en un ángulo de 90 grados. Una jaula metálica posee carga en equilibrio electrostático. Dos personas, A y B, se encuentran en contacto con la jaula en la posición que se muestra en la figura. ¿Por qué los cabellos de A se ven electrizados? Porque recordemos que si estamos al interior, o sea, si tenemos un cuerpo conductor, la carga va a distribuirse hacia el exterior porque tiene mayor espacio para distanciarse de las otras cargas con las cuales se siente repelida. Por tanto, la parte externa es la que queda cargada y no la interna. Y cuando la persona toca esa superficie, las cargas lo atraviesan y se electriza. En cuanto a B, no se observa este efecto porque en el interior de esta jaula, que se le llama jaula de Faraday, el campo eléctrico se anula, las cargas no están en la parte interior, sino que se van hacia el exterior. Un estudiante encontró que la presencia de una carga Q estaba perturbando el funcionamiento de un aparato eléctrico P cercano a Q. Deseando evitar esta perturbación, cubrió la parte Q con una campana metálica, como lo muestra la figura de este ejercicio. Al proceder de esta manera, no pudo conseguir su objetivo. ¿Cómo debió haber procedido sin alejar Q del aparato? Lo que deberíamos haber hecho es haber puesto esta campana metálica al interior o cubriendo el objeto, porque de esa forma, como en el interior anulamos el campo eléctrico, este cuerpo no sentiría atracción o repulsión de las cargas que se encuentran fuera de la campana que lo está recubriendo, dado que en el interior de la campana el campo eléctrico se anula. Pero como acá por inducción, cuando uno lo pone aquí en esta zona, cubriendo la carga eléctrica, lo que hace en realidad es que las cargas negativas se vayan hacia el interior y las cargas positivas hacia el exterior. Por tanto, como es un cuerpo conductor y por inducción eléctrica, sigue estando cargado el cuerpo y por eso este aparato se veía aún alterado debido a las fuerzas eléctricas externas. Pero si hubiésemos puesto la campana sobre el aparato, las cargas eléctricas que están afuera no habrían no habrían alterado al objeto.